Buenos días. Buenos días. 6:58. Vamos a esperar que se conecten los demás, ¿no? Bueno, martes 7 de septiembre, 7 a.m. Hmm.
Buenos días a todos, jóvenes. Buenos días, Morales Vega, Carol, Guadalupe, Alejandro Buenos días. Almendra, García Serrano, Martínez Carolina, Pastor Camila, Juárez Luisa, Jauregui, Teresita, Villalobos, Verdugo, y a todos los que se van conectando, muy buenos días. Les encargo su video, por favor. Están entrando todos. Muy bien. Mm. 7:03. Vamos a iniciar. Muy bien. Están entrando todos. 7:05. Sean bienvenidos, jóvenes. Buenos días. Semana 2. Ya pasamos la semana de ambientación. Ahora estamos en la semana 1. Sí, ahora sí, del curso. Déjenme aquí mi pequeño pizarrón electrónico. Ahí está. Ok. Abrir la aplicación. Aquí está. Ok. Perfecto. Magnífico. Bien. Vamos a empezar. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para que vean
lo que es el libro. Compartir pantalla, por una pantalla, aquí está. Listo, aquí estamos compartiendo pantalla. Bien, esta unidad, la unidad 1, que es la electricidad y su naturaleza, ¿no? Bueno, como ustedes bien saben, ¿sí? En esta asignatura, ustedes ya cursaron mecánica 1, mecánica 2, ¿sí? Es la mecánica clásica, ¿no? Mecánica newtoniana. Si alguien sabe más o menos en qué periodo vivió Newton, para ubicarlo, me gusta mucho que nos enfoquemos en la flecha del tiempo, ruta del tiempo, en el contexto histórico, ¿no? Porque eso es muy importante, porque a veces decimos, ese experimento está bien sencillo, yo lo hubiera hecho, pero no es así, porque imagínense, simplemente se los pongo así de fácil. Galileo, ¿alguien sabe en qué periodo vivió Galileo? Si no es así, quiero que lo googleen y me dicen en qué periodo vivió Galileo. Y me dicen en qué periodo vivió Newton. Y quién fue primero y quién fue después. ¿Sí? Adelante, les doy 3 minutitos. Esto es importante. El contexto histórico siempre es bien importante. Newton vivió desde 1643 a 1727. ¿Y eso qué siglos serían? ¿Usted solita, Alvarado? Siglo XVII y principios del 17. XVIII. Exacto, muy bien. Entonces, 17 y 18, ¿no? Más o menos. ¿Sí? 1600, 1700, ¿no? ¿Sí? Ya medio finales del 17, inicios del 18. Que de hecho Newton es el mayor genio de toda la historia, ¿no? ¿Sí? Por eso es Sir Isaac Newton, ¿no? No cualquiera es Sir en Inglaterra, ¿no? Tienes que hacer algo muy prestigioso para ser Sir. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos a Newton o Newton, como gusten decirle, Isaac, da igual. Galileo, que fue italiano. Vivió de 1564 a 1642. Pues ahí andaban, ¿no? Como que ya se iba muriendo Galileo y ¡paz! Nació Newton, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces fue bien pegadito, ¿no? Entonces, los mayores genios de la historia, ¿quién se consideran? Pues está Arquímedes, que vivió antes de Cristo, por el 300 antes de Cristo. Galileo, que es de los mayores genios. Newton y Einstein, son de los 4 más grandes genios que hicieron sus ideas revolucionarias. También está James Clerk Maxwell, y últimamente pues está ahí que ya falleció, ¿sí? Pero bueno, esos son, digamos, los mayores genios, ¿no? Que han hecho contribuciones a la ciencia. Ahora, ¿a qué voy de eso del contexto histórico? Pues simplemente Galileo, si me dicen que pues vivió en el siglo XVI, ¿sí? Y murió hasta 1642. Cuando Galileo trató de hacer mediciones de mecánica y medir cuestiones de caída libre, pues necesitaba una magnitud, que es el tiempo. Y oh sorpresa, no había cronómetros. ¿Cómo midió el tiempo? Entonces, dirán, pues es que lo que hizo Galileo está bien fácil. Claro, pues tenemos un montón de tecnología hoy, ¿sí? Pero medir el tiempo en ese entonces, pues no era sencillo. Entonces, lo que se dio a la tarea es, a través de una canción, pues tú sabes más o menos las estrofas, las partituras. Entonces, en cuestión de eso, pues él sabía cuántas partituras eran y podía saber más o menos el tiempo, ¿no? A partir de canciones. Entonces, no era tan sencillo. Y por eso les digo que es bien importante el contexto histórico. ¿Y a qué voy con esto? Pues bueno, cuando está en mecánica clásica, pues todo es física newtoniana, ¿no? Y les platicaban que había 4 fuerzas fundamentales en la física. 4 fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son estas fuerzas fundamentales? Me voy a ir aquí a mi pizarroncito electrónico. Me gusta tener un pizarroncito electrónico para que escribir. Me gusta que existe una interacción entre ustedes y yo. ¿Para qué? Para sentir que esto es algo vivo y que no es solamente la pantalla, ¿no? Sí. Aquí está mi pizarroncito electrónico
y cuadriculado como si emuláramos, imitáramos, arremedáramos, dicen por ahí, una hojita, ¿no? Entonces, hay 4 fuerzas fundamentales, ¿no? Me voy a voltear para acá, disculpen. ¿Cuáles son las 4 fuerzas fundamentales? ¿Quién me dice? 4 fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son, jóvenes? Las 4 fuerzas fundamentales es, pues, la gravitacional, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Esas son las 4 fuerzas, me falta una, la electromagnética, ¿no? ¿Con cuál convive el ser humano todos los días? Esta y esta. Esta no tanto, esta no tanto y esta no tanto. ¿Y dónde las podemos ver? ¿Dónde las sentimos? ¿O cómo está esa onda, no? Pues bien, básicamente los fenómenos electromagnéticos. Estamos ahorita con uno de ellos, ¿no? Aquí el Internet es un fenómeno electromagnético. Cuando caminamos, si hacemos un pequeño zoom, hay interacciones electromagnéticas entre la suela y el piso. ¿Sí? De hecho, pues ahí nos podemos cargar, ¿no? Y a veces que damos toques, decimos, mira, se ve una pequeña chispa. Son fenómenos electromagnéticos. ¿Sí? Todos son esos debido a interacciones electromagnéticas. Es por eso que es importante esta asignatura. Los electrocardiogramas, están implícitas fuerzas electromagnéticas. De aquellos que van a estudiar medicina o cardiología. Cuestiones del cerebro, puramente electromagnetismo. ¿Sí? ¿Ok? Los que van a estudiar oftalmología, cuestiones de óptica. Por aquí veo a la señorita Alvarado, Keila, hay unos lentes. Está viviendo ahí con los fenómenos ópticos que vamos a ver en esta asignatura. ¿Sí? Cuando usamos una lupa y queremos quemar algo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿esto qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana? Lo que acabo de decir, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Bien. Entonces, ahora las fuerzas nuclear fuerte y nuclear débil, pues ¿dónde? Casi no nos suena eso, ¿no? Como que pues, ¿y eso para qué? Esas normalmente solo aplican a escalas bien pequeñitas, ¿no? Estas escalas bien pequeñitas. ¿Y qué es pequeño? Porque a veces decimos, mira, escalas bien pequeñas, ¿no? ¿Y qué es pequeño y qué es grande? Porque nosotros somos más grandes que una hormiga, pero más pequeños que un avión. Entonces, cuando decimos algo es más grande o más pequeño que algo, pues es relativo, ¿no? Diría Albert Einstein. ¿Y por qué es relativo? Porque debemos decir con qué medida, cuál es el patrón. Acuérdense que en aquel entonces, cuando había las medidas, estaba el patrón del rey, que usaban la cuarta, el pie, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón? En este caso, la escala, cuando es pequeñita, decimos que es 10 a la menos 5, más o menos a la menos 15, perdón, metros. 10 a la menos 15. En esos escalas interactúan, es decir, a nivel del átomo, ¿no? O de partículas muy pequeñitas, ¿no? Es más que la nano, ¿no? Porque el nivel nano es 10 a la menos 9 y el nivel micro 10 a la menos 6. En biología estudian mucho eso, los niveles micro, porque trabajan mucho con moléculas. Acá en física no, trabajamos mucho con partículas. Y en química se trabaja con electrones. Esa es la diferencia entre en un átomo, por ejemplo, el químico se encarga de estudiar los electrones, porque son los que están involucrados en las reacciones químicas. Los físicos se van más en interés, escarban más y se van a las partículas. Los biólogos trabajan más con proteínas, con aminoácidos, con moléculas, ¿sí? Pero todos estudian algo, pero de distinta óptica, de distintos puntos de vista. Bien, la fuerza gravitacional, pues eso lo vemos en todos los días, aplica en escalas astronómicas, ¿sí? Es parte de nuestro quehacer cotidiano, ¿ok? Y bueno, con excepción de la fuerza de gravedad, el resto de fuerzas con las que pues relacionamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Los músculos, las fuerzas de rozamiento, las fuerzas elásticas, el abrir una puerta,
etcétera. Todas son de interacciones electromagnéticas. Casi todas las fuerzas con las que convivimos a diario. Y ahorita con que le estemos dando scroll al ratón, ya es una fuerza electromagnética. Ahorita que estoy escribiendo el rozamiento, fuerza electromagnética. Entonces, el rozamiento es bueno, sí, pero también es malo porque desgasta las cosas. Pero sin él, imagínense, nos vayamos a caer. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, básicamente ese será el contexto de este curso. El contexto. Ahora, pues, ¿y qué onda? ¿Quiénes son los expositores o de cuándo se estudia electricidad o cuándo? Bueno, se dice que el verdadero desarrollo o cuándo inició esto o cuándo fue de aquí para adelante, pues ya tenían vivencias, ¿no? Más que nada era empírico y aquellas cuestiones, ¿no? Es decir, prueba y error. Pero de las primeras personas que estudiaron las cuestiones de electricidad fue pues a partir de la pila, que fue con el Alessandro Volta, ¿sí? Un italiano. Y más o menos mediados del siglo XVIII, principios del XIX, ¿no? Pues fue el primer expositor de esto, Alessandro Volta, o Alejandro Volta, ¿no? Ahí, aquí, de acuerdo al libro, dice que fue en 1745 que nació y falleció en 1827, ¿no? Entonces estamos más o menos hablando del siglo XVIII, ¿sí? Principios del, mediados del XVIII, inicios del XIX, ¿no? ¿Sí? Más o menos, ahí vivió Alessandro Volta. Ok, digamos que pues fue el primero que inventó la pila, ¿sí? Hizo contribuciones acá a la electricidad, ¿no? Y pues bueno, digamos que pues ahí empezaron los avances, ¿sí? El motor eléctrico por ahí de 1829, ¿sí? El teléfono en 1876, etcétera, ¿no? Ok, y pues ya tenemos hasta llegar hasta el correo electrónico, 1990 más o menos, ¿no? Ustedes todavía no nacían, yo estaba chiquito, ok, pues yo ya hasta llegar hasta, ¿dónde está mi celular? A esto, sí, y uno dirá, profe, ¿y para qué tantas ecuaciones? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué se aplica? Pues resulta que hay una persona que se llama James Clerk Maxwell, que es de las personas que hizo más por nosotros, ¿no? ¿Sí? James Clerk Maxwell, ¿sí? Pues Jaime, si quieren decirle, Maxwell, fue un físico británico. Así que él, digamos que él tomó todas las ecuaciones del electromagnetismo y les puso en 4 ecuaciones. Sí, que son ecuaciones, pues, algo complejas para nivel bachillerato. Pero debido a él se deben casi toda la mayoría de cosas que existen, ¿no? Celulares, computadoras, debido a él, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y de hecho las ecuaciones, pues, se llaman ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Otra persona que hizo grandes contribuciones fue Michael Faraday, o Michael Faraday, si quieren decirle, ¿no? Michael Faraday. ¿Sí? Entonces, que hizo bastantes contribuciones, ¿no? Bueno, ahora bien, en este curso, pues, ¿qué vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar, pues, las funciones de un circuito eléctrico, ¿sí? Un circuito eléctrico, pues, ¿qué tenemos? Aquí les voy a poner una pequeña captura de pantalla, lo voy a pasar aquí en mi pizarroncito. Aquí ya cargó. Aquí está. Ok, copiar. Vengo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Un pequeño circuito eléctrico, ¿no? Tenemos un circuito eléctrico, ¿sí? Tenemos una pila, ¿sí? Esta es la pila, ¿sí? Carga negativa y positiva, ¿sí? Tenemos un foco, bombillo y el interruptor, ¿no? Básicamente, esos son los elementos básicos, ¿no? Un generador o fuente de electricidad, entrada, digamos que esta es la fuente, ¿sí? Los conductores u otros dispositivos de transmisión, es decir, el medio por el cual se transmiten los electrones, y digamos que este sería el cable, el medio, así que normalmente es cobre, plata. ¿Por qué? Porque son buenos conductores de electricidad.
¿sí? Por ser metales. Los dispositivos de control. Aquí está el control, lo que hacen en su casa. El interruptor, digamos que es el control. Y los receptores o consumidores de salida. Y este es el receptor, ¿no? Esos son los 4 elementos de un circuito eléctrico, ¿no? ¿Cuáles son los 4 elementos de un circuito eléctrico así de manera básica? Una pila, una fuente, un interruptor y el receptor. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Y pues de estos, pues ya tenemos que, pues las pilas, tenemos interruptores que son los switch, ¿sí? Etcétera, ¿no? Por ahí en el libro pueden ver sus representaciones, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, pues la pregunta por ahí de cómo se electrizan los cuerpos, es decir, cómo se crean los cuerpos, cómo sale la electricidad, cómo se transmiten los electrones de un medio a otro. Pues resulta ser que por allá en 1500, ¿sí? Siglo XVI, ¿sí? Pues hay digamos, físico, médico inglés. Recuerden que antes, yo recuerdo cuando estaba joven, ¿no? Más jóvenes que ustedes, por ahí de la secundaria. Pero quiero ser científico, decía, porque miraba que, por ejemplo, Arquímedes, Newton, inclusive, Galileo, pues antes estudiaban de todo, ¿no? Galileo estudiaba física, estudiaba matemáticas, era médico, era astrónomo, era todo, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que antes la ciencia estaba virgen y no estaba poco estudiada, ¿no? Sí, entonces yo me acuerdo que yo decía, ay, es que yo quiero ser científico porque pues quiero hacer todo eso, ¿no? Entonces te das cuenta que hoy en siglo XXI, pues ahora cuando estudias una pequeña partecita de algo, ¿no? Sí. Digamos que estudias, no sé, ingeniería de los alimentos. Ah, pues resulta que ser de todos los alimentos, yo me enfoco solamente en el frijol. Y veo que las aportaciones que tiene el frijol a la calidad de vida de los sinaloenses o en el resto del mundo, ¿no? Y hago una botana con frijol, etcétera, ¿no? Y antes no. Y antes estudiaban de todo, sabían varios idiomas. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No podemos decir eso, porque depende mucho del contexto histórico, es lo que decíamos. Por eso es bien importante saber el contexto histórico. No podemos decir esto es mejor que aquello, porque depende del contexto. Bueno, pues resulta ser que pues por allá en 1600, ¿sí? Tenemos a William Gilbert, ¿sí? Esta persona que fue de los que hizo los primeros experimentos de naturaleza de la electricidad y magnetismo. Por ahí está William Gilbert. William Gilbert, ¿no? Voy a poner aquí la fecha, 1544. Dice el libro, 1603. Fue de los primeros, de los pioneros, ¿no? Pioneros, iniciadores, sí, de experimentos. Experimentos sobre electricidad. Fue de los pioneros, ¿no? ¿Ok? Y como los pioneros, el experimento clásico era tomar una varilla de cristal, frotarla con un paño, lo frotamos y ver qué pasa con pequeños pedacitos de papel. De hecho, es un experimento de la casa y del aula que van a hacer ustedes. ¿Sí? Y pues él miraba cómo se traían esos ligeros materiales, ¿sí? Ya sea limaduras de hierro, que era muy común en aquellos tiempos. ¿Sí? Entonces, bueno, y de ahí vino la palabra electrón. ¿Sí? De hecho, una partecita del libro dice que por allá en 600 años antes de nuestra era, ¿sí? Al frotar con piel un trozo, ¿sí? Un pequeño paño de cierta resina fósil que llamaban electrón, y de hecho ellos le llamaban así, electrón, ¿sí? Que actualmente pues se denomina ámbar, ¿sí? Adquiría la propiedad de traer pequeños pedazos de papel, que es lo que normalmente ya estamos familiarizados cuando frotamos un globo sobre nuestro cabello y se lo ponemos a alguien, pues que les para los pelos de punta, ¿sí?
Entonces ahí estaba esa cuestión, ¿no? Y que que fue estudiada por ahí de 1544 con William Gilbert, ¿no? Ok, y entonces pues surgía la manera, ¿y cómo se cargan esos cuerpos? ¿Y a qué se debe? Pues bueno, se dieron cuenta que había pues dos tipos de electricidad, vaya, ¿sí? Nos estamos abocando, digamos que estamos en aquellos tiempos, ¿no? ¿Sí? Que nosotros ya sabemos que existen tipos de partículas, ¿no? Que las positivas y las negativas, ¿no? Pero digamos que estamos en aquel contexto y no sabemos de esto. Sí, entonces por allá del siglo 17, 18, ¿sí? Descubrieron que había dos tipos de electricidad, ¿sí? Entonces cuando dos reglas plásticas, digamos, las frotábamos, dos reglitas, ¿sí? Con diferentes materiales, digamos, uno con una franela X y otro con una franela Y, ¿sí? Miraban que se repelían entre sí, cuando como que se repelen, ¿no? Tratabas de juntarlo y tac, como que querías juntarlos y tum, hacían repulsión. Y caray. Y cuando ponían con, digamos, con una manta X y una manta Z, se atraían. Caray, decían. Entonces, si la regla es la misma, pero la franela ha cambiado, debe existir algo ahí, ¿sí? Entonces, pues, había de manifiesto, sí, que adquirían ciertos tipos de electricidad, así le llamaban entonces, en aquel entonces. Y después, convencionalmente se reunían los científicos, bueno, se carteaban en aquel entonces porque no había correo electrónico, no había WhatsApp, no había Telegram, no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok, no había nada de eso. Entonces imagínense cómo era la ciencia antes, ¿no? Mandabas una cartita y esperar a que te llegara la cartita y todo era bien formal, ¿no? Con un sellito y que la firma y estimado profesor, investigador, a través de que suscribe y todo ese rollo, ¿no? Era muy formal. ¿Sí? Entonces, convencionalmente, la electricidad que adquiría, ¿sí? Por el vidrio al ser frotado se llamaba positiva. Cuando frotaban con un vidrio decían, adquiere una carga positiva. Y cuando era frotado con resinas o plásticos decían que era negativa, ¿no? Era la convención que se adoptaba, ¿sí? Y después se dieron cuenta que pues cargas del mismo tipo se atraen, perdón, se repelen y contrario, se atraen. ¿Sí? Y fueron de los primeros experimentos, ¿no? Y después se dieron cuenta que pues de ello depende también de la distancia, ¿no? Si la atracción es fuerte o es débil, depende de la distancia de separación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en realidad cualquier cuerpo puede en principio ser electrizado mediante pues frotamiento, ¿sí? Con uno u otro material, ¿no? Claro, hay unos que conducen mejor la electricidad y otros no, ¿no? Los plásticos habitualmente conducen muy mal la electricidad, ustedes bien lo saben, ¿sí? El cuerpo humano, pues es, digamos que es bastante buen conductor de electricidad. ¿Por qué será? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué será que el cuerpo humano es bastante bueno para este conductor de electricidad? ¿Qué será? ¿Qué será? Recuerden que el cuerpo humano básicamente es agua, ¿no? ¿Sí? Un poquito de piel por aquí o por acá, pero básicamente es agua y electrolitos, ¿no? O sea, ver electrolitos, eso nos da la facilidad de electrizarnos, ¿sí? ¿Ok? Los metales también lo hacen muy bien. Por eso es que podemos electrizar un cuerpo plástico que sostenemos con una mano. ¿Sí? Entonces tenemos un cuerpo plástico y lo queremos electrizar con una mano, ¿sí? Mientras que uno metálico no, porque pasa una descarga, ¿no? ¿Sí? Entonces, la electricidad producida al frotar una varilla metálica escapa inmediatamente de ella a través de nuestra mano, ¿no? Y, digamos, lo frotamos y ¡pum! Prácticamente se va, ¿no? ¿Sí? Pero si tenemos algo aislante, así como ven en la figura del libro, se puede electrizar. Digamos que tuviéramos un metal con un hilo, ¿sí? Suspendido y lo podemos frotar. Ahí sí, ¿sí? Si tenemos un aislante, ahí sí. Son diferentes cosas, ¿no? Si yo tengo un metal sostenido con una mano y una regla, y esa regla la froto con una manta y lo acerco al metal, se descarga automáticamente, ¿no? Pero si el metal está colgado de un hilo, por ejemplo, que es mal conductor de electricidad, digamos aislante,
ahí se puede cargar el metal, ¿no? Y estos son hechos que hicieron, ¿no? De muchos científicos. Uno de los científicos que también contribuyó, pues recuerden de Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin, sí, que fue el que hizo muchos experimentos, ¿no? Y de hecho, pues el clásico que puso un papalote, ¿no? Tiene un día tormenta, sí, y luego de transmitir a través de electricidad, sí, puso una llavecita, ¿no? Recuerden, y ahí pues miraba ese fenómeno de chispas, ¿no? Electrizando un cuerpo. ¿Sí? Entonces hay un montón de experimentos así sobre de Benjamin Franklin, ¿no? ¿Sí? Y de ahí pues vienen desarrollos tecnológicos como ese pararrayos, por ejemplo, que nos protege de las descargas eléctricas, ¿no? ¿Sí? Entonces son de algunos experimentos. Digamos que esto es un recuento, ¿no? Que estoy haciendo para llegar hasta lo que yo quiero llegar. Sí, pero necesito tener el contexto porque no puedo llegarle una de esto es así. No puedo decir eso, ¿no? Bueno, seguimos con el siglo XVIII, ¿sí? Pues bien, sabemos que había cargas positivas, negativas, ¿sí? Y entonces, a partir de ello, por ahí de 1856, pues llega el descubrimiento del electrón, ahí con Thomson, ¿no? Sí, y pues tenemos más nociones de que, pues, que es un electrón. Y ya se sabe que tiene una carga negativa, ya se puede, después, posteriormente, un estudiante de Thomson, que es Millikan, calcula la relación carga-masa, ya podemos saber la masa del electrón, ¿no? Entonces, digamos que ya el electrón se estaban sabiendo sus propiedades. ¿Ok? Bien. Entonces, pues ya conocemos electrones, el número de electrones que pasan de un cuerpo a otro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos cuando los cuerpos se frotan, etcétera, que se pueden cargar, que si lo froto con algo de la misma naturaleza, por ejemplo, dos mantas iguales se van a repeler, pero si lo pongo con plástico y otro con seda, pues se atraen, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabemos. Bien. Sí, de eso pueden investigar más. Y bueno, se llega a lo que ya conocemos como la carga eléctrica o simplemente carga, y que es una magnitud física, ¿sí? De grado de cuánto se electriza un cuerpo, ¿no? ¿Ok? Y hay otras, sabemos que hay partículas, ¿no? Como lo que son electrones, protones, electrones, y hay otras partículas, ¿no? Es decir, si hacemos más fondo, sabemos que existen los quarks, sabemos que existen los leptones, sabemos que existen los ups, sabemos que existen los muones, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, los electrones sabemos que tienen carga negativa, protones positiva, neutrones pues no. Pero hay otras partículas como los quarks que tienen carga un tercio y dos tercios. Los ups, los muones, ¿sí? Entonces, esos son todos otros tipos de partículas. Digamos que nosotros nos vamos a enfocar en electrones, ¿no? Sí, electrones y protones. ¿Ok? Bueno. Y ahora, pues bueno, ¿y cómo medir eso de los electrones? ¿Con qué instrumento? Pues hay algo que se llama electroscopio. Se los voy a compartir aquí en el libro de texto. Aquí está. Ahí está el electroscopio, ¿no? Este es un pequeño electroscopio. Sí, digamos que algo antiguo. Estos son de los nuevos, el que está acá a la derecha. Digamos, el de la figura 1.2 es un electrómetro simple constituido por un cuerpo metálico, ahí en el centro, que produce aislamiento eléctrico del exterior. Y una pieza metálica, que es la 2, a la cual se acopla una pequeña varilla de aluminio que actúa como indicador, ¿no? Entonces, digamos que frotamos algo, lo ponemos aquí y pues se mueven estas agujitas, ¿no? Los nuevos son de este tipo, ¿no? Ya digitales, pero que es el fundamento acá. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Pues aquella persona, William Gilbert, que se puso a frotar cuerpos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que este es el electroscopio, o más exactamente una variante suya más perfeccionada es el electrómetro,
pero el principio es el electroscopio primero, ¿sí? Que es un instrumento utilizado para medir, ¿sí? Carga eléctrica, ¿no? Y aquí dice el enunciado más bonito, ¿no? Ya sabes que durante la electrización de un cuerpo por contacto con otro, uno de ellos se electriza positivamente y el otro negativamente. Es decir, uno pierde electrones y el otro gana electrones, ¿no? El que pierde electrones se queda positivo, el que gana se queda negativo, ¿no? Es posible comprobar experimentalmente que las cargas eléctricas que adquieren son de igual magnitud, ¿sí? Es decir, que hay un balance. Si digamos que yo tengo un peso y le doy un peso a Hernández Ríos, si hacemos el balance, el peso es el mismo, simplemente se está transfiriendo, ¿no? Para ello puede utilizarse, por ejemplo, un instrumento denominado electroscopio, o más exactamente una variante suya perfeccionada llamada electrómetro, ¿sí? Como su nombre indica, este es un medidor de electricidad, y como se observan las figuras 1.12 y 1.13, aquí están, ¿no? Aquí está uno más bonito, sí, electrómetro con esfera metálica, hueca acoplado a una varilla conductora. Ya pueden leer más al respecto, ¿no? Ok. Y esto es lo que les decía ahorita, que la carga eléctrica en un sistema, la carga eléctrica total en un sistema se conserva si el sistema está aislado. ¿Sí? ¿Qué significa que esté aislado? Que no haya otras fuerzas, ¿sí? Digamos que no hay otras fuerzas que interactúen. Si yo, por ejemplo, le doy un peso a Hernández Ríos, pues que no hay otra persona que interactúe sobre ello. Sí, pero resulta ser que, pues en la vida cotidiana y los fenómenos, pues hay algo que sí influye, ¿sí? Entonces, aquí en la física, por eso trabajamos con algo que se llaman modelos matemáticos. Algo que le llaman ustedes fórmulas, ¿sí? ¿Y qué rayos es eso de los modelos matemáticos o las fórmulas? Pues son pequeñas situaciones, ¿sí? Donde el experimentador pues trata de controlar un experimento y dice, esta ecuación funciona bajo este contexto, ¿no? Entonces, las ecuaciones sí funcionan, pero hay que saber cuándo sí funcionan y cuándo no funcionan, ¿sí? Porque siempre decimos, mira, es que mira, yo me voy de Culiacán a Mazatlán, pues hay tantos kilómetros, hay 200, me voy a 100, y pues resulta ser que en toda la carretera no te vas a 100. Sí, porque decías, pues me voy como un movimiento rectilíneo uniforme. Distancia es velocidad por tiempo. Pues más o menos eso es una prox en ese modelo, ¿no? Por eso los modelos son aproximaciones a la realidad, ¿sí? Sí, porque durante el trayecto el automóvil acelera, desacelera, etcétera, ¿no? Entonces la aceleración es variable. Habría que ver en qué tramos, hacer una gráfica y ahí sí, ¿no? Entonces, bueno, acá, como en mecánica, ustedes sabían que la energía se conserva, ¿sí? En un sistema aislado, que el momentum en aquel entonces se conservaba, aquello de los choques en un sistema aislado. ¿Qué era un sistema aislado en aquel entonces? Cuando había choques, considerar que el choque era rápido y no darle chance al sistema de interaccionar con el ambiente. Eso era un sistema aislado. Aquí, pues es lo mismo, no darle chance al sistema de que se disipe la carga eléctrica. Por eso decimos que la carga eléctrica total se conserva en un sistema aislado, ¿no? Y es lo mismo que ya habían visto ustedes. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, bueno. Y bueno, llegamos a algo que ustedes saben. Como bien saben, la carga eléctrica siempre se transfiere cuantizada. ¿Y qué onda con esa palabra de cuantizado? Que no es en fracciones de electrones, siempre es de 1, 2, 3, 4, 5 electrones, ¿no? A veces se dice que el electrón y el protón están cuantizados. Si, por ejemplo, una gallina pone un huevo, 2 huevos, no pone medio huevo, 3/4 de huevo, 1/10 de huevo, no. Si los huevos que pone una gallina son cuantizados, bueno, pues el protón, y haciendo algo análogo, el protón y el electrón son cuantizados. Es decir, números enteros. ¿Y a quién se debe esta idea? A Planck. A Planck. ¿Sí? Ok. Bueno, y pues llegamos a algo que se llama la ley de Coulomb. ¿Sí? Que digamos que es la pequeña parte donde vamos a ver fórmulas o pequeños modelos matemáticos. Sí, que él estudió pues básicamente las interacciones entre electrostática y estudió pues cómo es esa fuerza, ¿no? Entre las cargas. ¿Sí? Que esa, pues como les platiqué yo, si frotábamos algo y lo poníamos separado, pues qué onda.
si lo poníamos cerquita, se atraían fuertemente o se repelían. Pero si lo poníamos lejano, pues miramos que no se atraían tan fuerte como cuando están cerca. Dependía de la distancia, ¿no? Y pues todo eso le echó cabeza Coulomb, ¿sí? Que fue de francés, ¿no? Por ahí 1785. Observen que muchos fenómenos ocurren aquí, ¿no? Siglo XVIII, siglo XVII, sí, más o menos, ¿no? ¿Vale? Aquí para entonces, pues ya Newton había fallecido. Y bueno, ¿qué fue lo que estudió Coulomb? Coulomb, pues, dedujo una expresión matemática, ¿no? Como que ya la ven ustedes. De hecho, es muy similar a esto, ¿sí? Pero esto es con gravitación, es decir, cuando cuerpos son muy grandes. Y observen la similaridad que tiene esa ecuación con esta, ¿no? Pues muy similares. Es cuando dices, wow, la física tiene algo que ver, ¿no? Cuando son electrones o protones, se usa esa ecuación, es decir, escalas bien pequeñitas, ¿no? Del orden de 10 a la menos 15. Pero cuando estamos con planetas, usamos eso. Qué raro, ¿no? Que tengan la misma estructura, ¿sí? Entonces dices, órale, algo hay de raro acá. Entonces, Coulomb, ¿qué es lo que hizo él? Él lo que hizo fue un experimento como esto, ¿no? Se hizo un esquema del dispositivo utilizado por Coulomb, ¿sí? Para establecer la fuerza de ley de interacción entre las partículas cargadas, ¿no? Entonces, lo que hizo él básicamente, ¿sí? Se muestra un esquema, ¿no? Es una balanza de torsión, se llama esto, la cual se forma por una fibra de torsión. Aquí está una fibra y una torsión, a cuyo extremo inferior se fija una barrida, es decir, aquí tenemos en el punto B algo fijo, ¿no? ¿Sí? Y a otra una esfera que está suspendida de la tapa del dispositivo mediante una varilla. Aquí está, miren. Entonces aquí están las dos cuestiones. ¿Sí? Dice, al comunicarle cargas del mismo signo a las esferas A y B, la balanza rota. Es decir, digamos que llevamos con un pañuelo y las frotamos igual, ¿no? Entonces la balanza rota. Y a partir del ángulo girado puede determinarse la fuerza de las esferas. Es decir, aquí, fíjense, aquí en el medio, ¿sí? Como que tiene ¿cómo se llama el instrumento con el que miden ustedes, jóvenes? Los grados y eso. El instrumento. Compás. Compás, seguro. El compás es para hacer No, creo que circunferencias, está ¿no? el transportador. Transportador. Digamos que ahí está emulando un transportador, ¿no? Y pues las cargaba y ¡pum! Entonces, a partir del ángulo, que de hecho es una práctica que van a hacer, es la práctica número 1, una práctica virtual que van a hacer ustedes, a partir del ángulo, él podía calcular la fuerza de interacción, ¿no? ¿Sí? Dice, para mantener la misma distancia entre las esferas al variar la carga, Coulomb giraba la pieza, la cual está suspendida de la fibra, y a partir del ángulo girado determinaba la fuerza. En el experimento, las esferas A y B no podían considerarse puntos, pues la distancia entre ellas no era tan grande. ¿Sí? Es decir, no decimos que son puntuales, para emular que sean cargas. Dice, Coulomb medía la distancia R entre sus centros, de centro a centro. Si la distribución de carga de las esferas tiene simetría esférica, entonces, en efecto, de modo parecido, en el caso de la gravitación, es posible considerar que toda la carga está concentrada en sus centros. Es lo que les decía, pues, una cosa es el modelo matemática y otro cuando lo hago un experimento, ¿no? Pero aquí, pues, lo que hizo Coulomb primero fue un experimento y a partir de él dedujo una ecuación, ¿no? Sí, que básicamente es lo que hacen en un experimento, ¿no? A partir de un experimento tratan de emular una ecuación, ¿no? Ver que la ecuación contraste con las mediciones. Dice, el experimento de Coulomb no tuvo en cuenta que la distribución de cargas en las esferas no era estrictamente esférica, debido a la presencia de otra esfera, ¿no? Entonces, la dificultad principal del experimento radica en la medición de la carga eléctrica de las esferas. En aquella época, ni siquiera se había definido la unidad de carga, pero Coulomb encontró una simple de disminuir la carga inicial. Es decir, no sabemos qué onda con la unidad de carga, ¿no? Pero él, ¿qué hizo? Pues fue disminuyendo la carga, o aumentándola, 2, 4, 8, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y la ponía exactamente con nota igual neutra. Al hacer esto, la carga de la esfera se compartía por igual entre las dos. Es decir, cargaba una esferita y la otra neutra, y cuando los ponía en contacto, observaba que se compartían por igual las cargas. ¿Sí?
De este modo terminó que al disminuir la carga de la esfera en 2, 4 veces, la fuerza disminuía en ese mismo sentido. Es decir, el que decía, mira, la fuerza, si yo una carga la aumento, sí, la fuerza también aumenta. Pero si una carga la disminuyo, la fuerza también disminuye. Significa que están en proporción. Uno aumenta y el otro disminuye. ¿Sí? Y después dijo, pues, ¿qué onda con la distancia? ¿Qué pasa si la distancia la voy moviendo? Pues resulta ser que él se dio cuenta que si la distancia era pequeña, la fuerza aumentaba, porque había mayor interacción, aunque aumentaba la fuerza. Si la distancia aumentaba, la fuerza disminuía. Repito, si la distancia disminuía, había interacción entre las esferitas, aumentaba la fuerza. Si la distancia aumentaba, ¿sí?, disminuía la fuerza, debido a que no había la interacción se hacía débil. Bueno, después en 1798, ya a finales del siglo XVIII, Cavendish realizó un experimento similar para determinar, a partir de la medición de la fuerza gravitatoria entre dos esferas, la constante de gravitación universal. Solo que la balanza y los cuerpos utilizados en este caso fueron muchísimo mayores. Él hizo algo similar, ¿no? Y llegó a algo como esto. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, en resumen, voy a dejar de presentar. Entonces, en resumen, lo que hicimos ahorita fue platicarles, ¿sí?, conversar, ¿sí?, ¿sobre qué cosa? Voy a poner aquí la libretita. Básicamente, primero, las 4 fuerzas fundamentales, ¿no? Sí, que ya les comenté cuáles son. Les dije que la escala nuclear débil y la nuclear fuerte vienen de escalas de 10 a la menos 15. Básicamente, casi todas las fuerzas con las que convivimos son de origen electromagnético. ¿Sí? La gravitacional, pues siempre la tenemos el día a día. ¿Sí? Estas no son muy comunes, porque son escalas de 10 a la menos 15. Y les comenté que eran de escalas más pequeñas que la nano, más pequeñas que la micro. ¿De cuándo se estudia la electricidad y esto? Pues de mucho antes atrás, ¿no? Pero ¿de cuándo básicamente? De Alessandro Volta para acá. Sí, porque fue el primer descubridor de la pila. Les platiqué sobre un circuito eléctrico, les dije que pues había básicamente 4 componentes principales: lo que es una pila o fuente, el medio, el dispositivo de control y el receptor. ¿Sí? Les platiqué que William Gilbert fue de los pioneros a hacer experimentos de electricidad, ahí frotando reglas, varillas de vidrio, etcétera, ¿no? Sí, que en aquel entonces al alambre le llamaban electron. ¿Sí? Y ya después, pues, nos vinimos aquí con J.J. Thomson, ¿sí?, que fue el descubridor del electrón. ¿Sí? Que él descubrió el electrón, J.J. Thomson. Ya pues les platiqué de que los electrones siempre están cuantizados. ¿Sí? Y sobre descubrimientos de Benjamin Franklin. Entonces hay mucho ahí de hacer una línea del tiempo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, pues llegamos ahí con Coulomb. ¿Sí? ¿Ok? Que él dedujo esta ecuación matemática. Les platico un poquito el experimento. Que en la siguiente clase, pues les voy a platicar cómo dedujo esta deducción él, ¿no? Cómo es esa deducción. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, básicamente es lo que hicimos en esta plática, ¿no? En esta clase. Y les platiqué sobre algunas aplicaciones, ¿no? En la medicina, en la vida cotidiana, en la medicina, pues sí, los ubiqué en el contexto, ¿no? Bien. Para cerrar la clase, denme chancita, voy a hacer una pequeña encuestita, ¿sí? Si quieren me la contestan más al rato, ¿sí? Voy a hacer unas pequeñas encuestitas, ¿sí?, sobre esto, ¿no? ¿Ok? Una pequeña encuesta, unas 2, 3 preguntas, y se las voy a poner en Telegram, no ahorita, más en el transcurso del día se las mando, ¿no? ¿Ok? Lo que voy a hacer ahorita es hacer el pase de lista,
Sí, porque ya el tiempo ya me anda encima. Ahí está el pase de lista. Espero que ya hayan quedado ordenados. 7 de septiembre, vamos a empezar. Aguilar Lerma. ¿No? Almendra Coronado. Alvarado. Presente. Beltrán Arellano. Presente. Macho. Presente. Castro Sarabia. ¿No? Contreras Ascensión. ¿No? Serena Castro. Presente. Espinosa Acosta. Presente. Presente. Félix Parra. Presente. Pueden ver mejor. García. Presente. Gastelum. Presente. Gómez Manjarres. Presente. Gutiérrez Chávez. Presente. Hernández Ríos. Presente. Pirineo. Presente. Jauregui. Maestro. Sí. Presente. Sí, está. Castro Sarabia. Sí. Presente. Jauregui sí está. Juárez Rodríguez. Micrófono, perdón. Presente. Ujú. Cuando no se agarra el micrófono, le pueden poner en el chat, profe, no agarra mi micrófono, soy fulanito de tal, y listo. Martínez Salazar. Presente. Matus. Presente. Morales Vega. Presente. Moreno Castañeda. Presente. Moreno Félix. Presente. Osuna. Presente. A ver, la chancita a mí me dice Contreras Ascensión. Pastor. Presente. Eres. Creo que abandonó por ahí, como que lo sacó. Eres López. Presente. Como que está durmiendo ahí Pérez López. Rodelo Ávila. Muy Presente. temprano. Es muy temprano, jóvenes. Sauceda. Presente. Sicairos. Presente. Soto. Presente. Torres Alcaraz. Presente. Velarde. Presente. Verdugo. Presente. Villalobos. Presente. Azueta. Presente. Listo. ¿Alguien faltó? Profe, es que ¿Sí? cuando le iba a decir presente, en vez de picarle al micrófono, le piqué a colgar. Pérez Y me Jorge, sacó ¿verdad? la llamada. Sí, pero eso, Jorge. Sí. Sí, miré que saliste ahí. Dije, de seguro lo sacó el internet. Como Sí. ha estado No, es que le lloviendo, pegué por error. se cayó un poste o algo así, porque uno nunca sabe. Bueno, muchas gracias por su conexión, jóvenes. El video se los voy a compartir ahorita ratito que lo suba. Y les mando la encuestita ahí por Telegram, ¿no? Para que estén atentos. Sin más que decir, pues nos vemos el jueves. Ya compartí las ligas. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Profe. Gracias, profe. Gracias.